exitosa. Nuestro tema consta que le damos un especial agradecimiento por el apoyo durante estos 2 años y las orientaciones que nos dio. Y ahora los dejo con ellos que les van a explicar el informe final de nuestro tema semejanza de triángulos. Bien, nuestro contenido de la presentación, entonces tenemos la ubicación de nuestro tema semejanza de triángulos, el análisis didáctico en sus 4 componentes, conclusiones, agradecimientos y referencias. Nuestro contexto institucional, la unidad didáctica se implementó en el Colegio Atanasio Girardot, se implementó a 39 estudiantes del grado 902. Los estudiantes evidenciaron en pruebas internas y externas que tenían muy buenos desempeños en el pensamiento numérico, pero a su vez mostraron que tenían bajos desempeños en su pensamiento geométrico. Por eso decidimos elegir el tema de semejanza de triángulos, ya que por medio de este tema se repasan varios de los conceptos básicos de geometría. Nuestro tema hace parte del plan de área de matemáticas para el grado 9 en el primer periodo. Los 3 referentes curriculares que tenemos, documentos curriculares que tuvimos presentes son el documento de estándares básicos de competencia, el documento de derechos básicos de aprendizaje y el documento de marco conceptual PISA. Entonces, la ubicación de nuestro tema en el documento de derechos básicos de aprendizaje está en el estándar para 8º y 9º, aplico y justifico criterios de congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas. Nuestra ubicación del tema en el documento de estándares básicos de competencia de derechos básicos de aprendizaje, tenemos el derecho de aprendizaje número 6 para el grado 9º, conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y trímeres, y realiza inferencias a partir de criterios de semejanza, congruencia y teoremas básicos. Como pueden observar, en el ejemplo se le pide al estudiante que utilice el teorema de Tales para describir situaciones reales. Nuestra ubicación en el documento PISA, entonces tenemos la categoría de contenido que está ubicado en el espacio y forma porque tiene que verificar relaciones entre elementos de figuras, el contexto profesional, específicamente construcción, porque se utiliza la semejanza de triángulos para la construcción de techos, vigas, edificios. Problemas que se pueden abordar, específicamente trabajamos los problemas que tienen que ver con distancias de proyección triangular entre objetos y diferentes tipos de alturas. Y nuestro tema contribuye a casi todas las capacidades matemáticas fundamentales. Bueno, ya ubicado el tema, tanto en la institución, ya ubicado el tema en los documentos de los referentes curriculares, ahora vamos a hablar pues, de la construcción de la unidad didáctica. Nosotros nos basamos en el modelo de análisis didáctico, el cual está conformado en cuatro partes. Este análisis didáctico pues, es un procedimiento para organizar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Consta de 4 partes: el análisis de contenido, el análisis cognitivo, el análisis de instrucción y el análisis de actuación. El análisis de contenido, pues básicamente se usa para identificar y organizar los múltiples significados del concepto. Vamos a hablar de la estructura conceptual, sistemas de representación y fenomenología, especialmente para nuestro tema semejanza de triángulos. Este es el mapa conceptual del tema semejanza de triángulos. Está dividido en 4 partes, que hay que tener en cuenta para poderlo entender. Las figuras que tienen rectángulos rectas nos están hablando de conceptos, las figuras que tengan bordes curvos nos van a estar hablando de procedimientos. El mapa está dividido en 4 partes. En una parte de arriba a la izquierda encontramos digamos como una parte histórica. Hicimos primero una revisión histórica del concepto, analizamos las primeras civilizaciones que trataron el tema de semejanza de triángulos, así como algunos de los personajes matemáticos que más lo trabajaron. Al lado izquierdo tenemos la parte de la definición de lo que es la semejanza de triángulos. Contamos con conceptos como ángulos homólogos, lados homólogos, segmentos proporcionales y algunos procedimientos como encontrar ángulos entre paralelas cortadas por una secante, encontrar razones o dividir segmentos en partes iguales. Otra parte del análisis conceptual que nosotros hicimos hace referencia pues, a los criterios de semejanza. Esto es básicamente conceptual. Utilizamos en nuestra unidad didáctica los criterios de semejanza ángulo, 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 lado, 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 ángulo, lado. También pues tenemos en cuenta los triángulos en posición de Tales, que es una particularidad del criterio de semejanza lado, ángulo, lado.
Luego tenemos las aplicaciones de la ciencia de triángulos. Podemos tener procedimientos como cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, medidas de longitud. Esta es una de las que más hacemos fuerza en nuestra unidad didáctica. Razones de semejanza. También tenemos conceptos importantes como los polígonos, triángulos, rectángulos, hallar alturas, teorema fundamental de la proporcionalidad y otras aplicaciones del tipo como encontrar raíces, razones trigonométricas, medidas de segmentos en general, escalas, homotecias. Con relación a los sistemas de representación que nosotros tuvimos en cuenta los dividimos desde lo conceptual y lo procedimental. Digamos que el sistema simbólico es uno de los que más fuerza toma en nuestra unidad didáctica. El poder representar la semejanza de dos triángulos a partir de la representación simbólica, triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B', nos permite poder establecer relaciones entre las medidas de los lados y aquí realizamos transformaciones sintácticas entre ese sistema de representación, pero también podemos pasar a traducciones de este sistema de representación a, por ejemplo, el sistema de representación geométrico, que es otro sistema muy trabajado en la unidad didáctica. Desde lo procedimental, pues tenemos el sistema de representación tabular y ejecutable, donde utilizamos algunas tablas para representar las medidas de los lados de los triángulos con los que trabajamos y también utilizamos el software de geometría dinámica GeoGebra. Con respecto a la fenomenología, dado que la fenomenología son los contextos que le dan como sentido al tema que estamos trabajando en el aula, vamos a trabajar específicamente dos subconstructos, que son el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo y el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. El criterio de semejanza lado, lado, lado no tiene una representación muy clara frente a los fenómenos, entonces por eso está un poco, no lo tuvimos tanto en cuenta, pero pues igual lo trabajamos en la unidad didáctica. Con relación al subconstructo ángulo, 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 pues tenemos fenómenos relacionados con poder hallar profundidades de pozos, alturas sobre terrenos horizontales, distancia en un barco o un puerto, y con relación al criterio de semejanza triangular lado, ángulo, lado, tenemos también ayudas a través de visuales, pero pues el fenómeno más es el relacionado con ángulo, ángulo, ángulo. Estos fenómenos también están relacionados con los contextos PISA del estudio PISA 2012, con respecto a lo personal, profesional, social y científico. En lo personal encontramos representación del sistema personal, unos teodolitos que se pueden crear en el aula. Con relación a lo profesional, cálculo de profundidad, alturas, distancias. Con respecto a lo social, la semejanza se puede ver en patrones en la naturaleza y en el arte, y en lo científico podemos tener cálculos y radios, sombras de la Tierra, distancias entre planetas. Esto es lo referente al análisis de contenido. Bien, pasamos al análisis cognitivo. En el análisis cognitivo, el foco de atención es el estudiante. Entonces, este análisis nos permitió hacer la descripción de lo que nosotros queríamos que el estudiante aprendiera y hacer las previsiones acerca del modo en que los estudiantes lo iban a aprender. Hace parte del análisis cognitivo los objetivos, las expectativas de nivel superior y las expectativas afectivas. Para nuestra unidad didáctica diseñamos dos objetivos de aprendizaje. Nuestro primer objetivo, identificar en diferentes situaciones las relaciones que existen entre los lados y los ángulos correspondientes de dos triángulos para determinar que son semejantes. Nuestro segundo objetivo, emplear la definición de semejanza para resolver problemas que requieran calcular distancia de difícil medición y verificar el resultado obtenido. Nuestro primer objetivo está diseñado para que el estudiante identifique criterios de semejanza y pueda establecer la semejanza entre dos triángulos. Nuestro objetivo está diseñado para que utilice ese conocimiento, esos criterios de semejanza y esas relaciones que va a establecer y pueda solucionar problemas por medio de estos. Las expectativas de nivel superior, entonces tenemos los procesos matemáticos, formular, emplear, interpretar. ¿Cómo contribuye nuestra unidad didáctica? Formular al representar situaciones dentro y fuera de las matemáticas mediante triángulos semejantes. Emplear al plantear proporciones entre las medidas de los triángulos previamente conocidos como semejantes. E interpretar al reflexionar frente a los planteamientos y procedimientos, ajustar procesos y justificar sus respuestas. Dentro de las
capacidades matemáticas fundamentales, entonces nuestra unidad didáctica contribuye a todas, pero queremos resaltar 3. La de comunicación, porque los estudiantes tenían que leer enunciados, interpretar gráficos, extraer información para dibujar los respectivos triángulos semejantes. La de matematización, porque los estudiantes necesitaban reconocer triángulos semejantes como estrategia de medición en lugares de difícil acceso. Y la de diseño de estrategias, porque necesitaban plantear estrategias para poder realizar mediciones de manera indirecta. Planteamos 5 expectativas de tipo afectivo. Estas expectativas de afectivo es como un valor agregado que tiene nuestra unidad didáctica porque son aspectos, aparte de lo cognitivo, que se tienen en cuenta como es la motivación de los estudiantes. Nuestra primera expectativa está diseñada para que el estudiante desarrolle el hábito de verificar resultados y que no se quede siempre con su primer resultado. Nuestra segunda expectativa para expresar, está diseñada para que el estudiante exprese con confianza los resultados que va obteniendo. Nuestra tercera expectativa es que valoren el uso de los procedimientos en la realización de las tareas. Nuestra cuarta expectativa es tener una disposición favorable para el desarrollo de las tareas, porque creemos importante que la disposición del estudiante contribuye al buen funcionamiento del aprendizaje. Y nuestra expectativa, valorar el uso de la geometría para conocer y resolver diferentes situaciones de la vida real. Dentro de las limitaciones del aprendizaje, entonces tenemos que las 2 primeras categorías planteadas por SOCA nos permitieron definir dificultades y errores. Entonces vamos a ver un ejemplo de la primera categoría de SOCA, listado de dificultades y errores relacionados a la complejidad de los objetos matemáticos. Tenemos aquí el grafo de nuestro objetivo, nuestro primer objetivo. En el criterio de logro 1.13, identifico pares de lados proporcionales en triángulos diferentes. El estudiante puede que incurra en el error 59 al identificar lados proporcionales del mismo triángulo. Que con este error, entonces, hemos diseñado la ayuda número 39 para que el estudiante, para que el profesor, digamos, le colabore al estudiante haciendo una pregunta o haciendo una sugerencia en donde le haga ver que los lados del triángulo que está observando de pronto no son los correspondientes. Entonces, esto le va a permitir al estudiante poder reflexionar sobre los procesos que está haciendo y poder avanzar en el camino de aprendizaje. Con relación al análisis de instrucción, el modelo nos pone a pensar en que el aprendizaje de las matemáticas lo tenemos que ver desde una visión funcional, en donde el estudiante pueda ver la utilidad de las matemáticas para resolver problemas en unos contextos específicos y en unos contextos significativos. Para tal razón, se crean 2 tipos de tareas, las tareas de aprendizaje y las tareas de evaluación. Las tareas de aprendizaje pues, son las que le permiten construir al estudiante el conocimiento, y las tareas de evaluación son las que nos dan información acerca de lo que el estudiante conoce, de lo que sabe o de lo que se ha realizado. Para tal razón, nosotros diseñamos una tarea diagnóstica que nos permite conocer los conocimientos previos del estudiante, y 4 tareas de aprendizaje. Las tareas de aprendizaje 1.1, hagamos tarea, y la tarea de aprendizaje 1.2 hacen relación al objetivo número 1, que es el que nosotros creamos pues, para que el estudiante reconozca las semejanzas entre triángulos, reconozca los criterios de semejanza. Las tareas de aprendizaje 2.1 y 2.2 son las que hacen referencia al uso de la semejanza triangular para encontrar medidas de difícil acceso o medidas de manera indirecta para que puedan encontrar distancias que no pueden medir directamente a los estudiantes. La tarea diagnóstica dura 90 minutos, cada una de las tareas de aprendizaje tiene una duración de 135 minutos y la tarea, el examen final, pues también tiene una duración de 90 minutos. En la tarea diagnóstica pues, se hacen preguntas para identificar esos conocimientos previos, por ejemplo, para saber si los estudiantes manejan razones y proporciones y pueden hacer despejes, para saber si conocen elementos básicos de geometría, de ángulos opuestos por el vértice, y también para saber si pueden utilizar algunos instrumentos de medición de longitudes y de ángulos, como el transportador, la cinta métrica, la regla. La tarea de aprendizaje 1.1, vamos a hablar de 2 tareas, una por cada objetivo. La tarea de aprendizaje 1.1 se llama Hagamos parejas. Busca que el estudiante reconozca las relaciones entre lados y ángulos de 2 triángulos.
pues para saber cuáles son esas relaciones importantes para determinar cuándo dos triángulos son semejantes. La idea es que el estudiante, después de haber visto una presentación que nosotros tenemos donde se hace como una introducción al tema, busque entre los triángulos que le hemos dado aquellos que son semejantes y los pegue en una hoja. La idea es que ese trabajo se hace en una agrupación empezando por parejas, los estudiantes realizan ese trabajo y después se reúnen con otra pareja y comparen sus resultados. Al final de terminar al terminar la clase, en el gran grupo de clase, pues se miran los resultados, se miran cuáles son aquellos triángulos que son semejantes y las justificaciones que se dan para escoger triángulos como semejantes. Eso es para fortalecer de alguna manera los conceptos de los criterios de semejanza. Esta es una representación del grafo del objetivo. La idea es que con esta tarea el estudiante, pues en la primera parte, extrae la información necesaria para solucionar el problema, después determina que va a revisar si los lados o los ángulos de esos triángulos, después escoja uno de los criterios de semejanza que va a utilizar. Esta tarea privilegia el criterio de semejanza lado-ángulo-lado y los triángulos en posición de tales. Y al final pues puede justificar la elección que realizó. La tarea de aprendizaje 2.2 ya es para utilizar la semejanza para realizar medición. En este caso, el estudiante tenía que realizar la medición de este caño, que es un caño que queda al lado del colegio, utilizar ángulos semejantes y medirlo de manera indirecta. Pues la meta era que el estudiante utilizara el criterio de semejanza lado, 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 ángulo, o ángulo, 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 y poder calcular la distancia de manera indirecta. ¿Cómo se realizó? Los estudiantes realizaron grupos de trabajo, se planteó como un concurso donde se le pedía a los estudiantes que intentaran encontrar la medida, utilizando obviamente lo que ya habíamos visto en el primer objetivo, que era relacionado con los criterios de semejanza. Eran grupos de 4 y después en clase, después de haber terminado la actividad, pues se hizo la realimentación, se comunicaron los resultados y pues revisamos lo que había ocurrido. Duramos 3 horas de clase también para realizar esto. Con relación al grafo del objetivo, se puede ver en las flechas negras, cuál era el camino de aprendizaje que privilegiaba esta tarea. En la primera parte, extraer la información necesaria. En la segunda parte, mirar si realizan los gráficos o si ya están dados. En la tercera parte del objetivo, determinar si iba a utilizar el criterio de semejanza ángulo, 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 el teorema de Tales, para poder resolver el problema, encontrar la medida utilizando ya sea la razón de semejanza o la proporción, despejando la ecuación y por último justificando el resultado obtenido. Luego viene el examen final donde nosotros revisamos pues si esos temas, conceptos y procedimientos que hemos trabajado pues se fueron adquiridos por los estudiantes. Hay algunas preguntas relacionadas con mostrar si algunos triángulos son semejantes y otras pues para que los estudiantes hallen distancias de manera indirecta, como por ejemplo encontrar la distancia entre una playa y una isla. Bien, el análisis de actuación. Por último vamos a presentar el análisis de actuación. Este análisis nos permitió planificar nos permitió recolectar la información necesaria para identificar algunos aspectos de nuestra unidad diaria. Hace parte del análisis de actuación el diario del estudiante, el diario del profesor y la rúbrica de evaluación. Vamos a presentar aquí unos ejemplos rápidamente. Este es un ejemplo de lo que fue nuestro diario de estudiante. Tenía 2 dominios, el dominio cognitivo y el dominio afectivo. Estaba el semáforo donde podíamos identificar exactamente qué parte era del grafo era que el estudiante estaba presentando dificultades. Tenemos aquí un ejemplo del diario del profesor, donde podía ir consignando aquellas percepciones que hacía durante la implementación, y tenemos aquí una muestra de lo que es nuestra rúbrica de evaluación. ¿Qué nos permitieron estos instrumentos de evaluación? Nos permitieron establecer en qué medida los escolares alcanzaron los objetivos de aprendizaje, nos permitieron ver en qué medida y de qué manera las tareas propuestas contribuyeron al logro de los objetivos y a la superación de dificultades y errores, y también nos permitieron ver en qué medida y de qué manera el diseño y la implementación de la unidad contribuyeron al desarrollo y al aprendizaje de los estudiantes. Por último, entonces, tenemos aquí nuestras conclusiones.
El modelo en que nos basamos fue el modelo del análisis didáctico, el que nos permitió elaborar la propuesta de unidad didáctica que el día de hoy les presentamos. Diseñamos la unidad didáctica semejanza de triángulos durante 2 años y creo que puede ser una herramienta útil en el aula, ya que por medio de ella se realizan los elementos básicos de la geometría y se utilizan conceptos de razones y proporcionalidad que le servirán al estudiante para tener un mejor progreso en su aprendizaje. Nuestros agradecimientos, queremos agradecerle pues principalmente a nuestro tutor Germán Alfonso, lastimosamente pues el día de hoy no se encuentra, pero realmente el trabajo que él hizo con nosotros fue muy valioso y nos permite presentar el producto que estamos presentando el día de hoy. También le agradecemos a nuestros compañeros y sus valiosos aportes en los comentarios individuales. Queremos agradecerle también a nuestra familia, a la universidad, a la Secretaría de Educación, a la Fundación Juan Pablo Cáceres y en especial pues a nuestros formadores, al profe Andrés, a la profe Paola y al profe Pedro por toda su colaboración al transcurso de estos 2 años. Muchísimas gracias.